Buenas tardes, doctora. Junto con mi compañero Oscar, vamos a hablar sobre el tema de qué es la hemodiálisis, la prescripción de hemodiálisis y sobre sus fórmulas. ¿Qué es la hemodiálisis? Es un tratamiento médico utilizado para filtrar y purificar la sangre cuando los riñones ya no lo pueden hacer de manera adecuada. Se emplea en personas con insuficiencia renal o daño renal grave. El proceso implica extraer la sangre del cuerpo y extraer para una máquina que elimina los desechos y el exceso de líquidos y luego devolver la sangre purificada. La prescripción de hemodiálisis varía según las necesidades de cada paciente, basándose en factores como el peso, el estado clínico, la formación renal residual, el objetivo del tratamiento en la práctica médica. La prescripción incluye detalles sobre el tiempo de tratamiento, el flujo de sangre y de dializado, el ultrafiltrado. El tratamiento ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos, líquidos y toxinas y son tareas que los riñones sanos normalmente realizan. Por lo general, las personas con insuficiencia renal crónica requieren hemodiálisis de forma regular o varias veces por semana. Esto va dependiendo del estado del paciente. Acá vemos que hay 5 pasos. Está la hemodiálisis, el tamaño de filtro, está el tiempo, la velocidad de bomba y la ultrafiltración. A continuación, mi compañero Oscar va a hablar sobre las fórmulas. Muchas gracias. Buenas tardes. Para darle continuidad al tema junto con mi compañera, como ella lo mencionaba, son 5 pasos para la prescripción de hemodiálisis, el cual el primero es el tamaño de filtro. Debemos calcular el tamaño de filtro que vamos a utilizar con el paciente. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer utilizando una fórmula que es según la superficie corporal, que como podemos observar acá, la fórmula corresponde a la siguiente. Cuando es una persona adulta, tenemos que hacer talla en centímetros por peso en kilogramos. Si tenemos a un paciente con el peso en libras, automáticamente nosotros tenemos que convertirlo a kilogramos para poder hacer la conversión. Entonces vamos a hacer talla en centímetros por peso en kilogramos dividido 3600, que esta es una constante. Al tener el resultado de talla por peso, lo vamos a dividir por 3600 y este resultado tenemos que sacarle la raíz cuadrada para poder tener el resultado de qué tamaño de filtro es que vamos a utilizar con el paciente. Tenemos también en niños, que es peso en kilogramos por 4. A esto le vamos a agregar, vamos a sumarle más 9 dividido 100 para igual sacar el tamaño de filtro. Esta fórmula nos vamos a basar cuando son niños menores de 18 años y peso menor de 10 kilogramos. También otra fórmula para niños, que es peso en kilogramos por 4 más 7 dividido el peso en kilogramos más 90. Esta fórmula se va a utilizar con pacientes que pesen más de 10 kilogramos. Eso es para sacar el tamaño de filtro. También podemos, el segundo paso es el tiempo de hemodiálisis. Que el tiempo de hemodiálisis es de adulto, niño. Tenemos que tener en cuenta que puede ser adulto, niño y en debutante. Hemodiálisis crónica. Una hemodiálisis crónica adulta inicial es de 4 horas. Hemodiálisis crónica en niños es de 3 horas. Una hemodiálisis debutante en la primera sesión en un adulto, la primera va a ser de 2 horas. La segunda va a ser de 3 horas. Y la tercera en adelante van a ser de 4 horas o más.
dependiendo si el paciente lo tolera, ¿verdad? Tenemos lo que es la hemodiálisis crónica en niños, que son de 3 horas. Hemodiálisis en niños es de 1.5 horas la primera sesión. La segunda sesión la vamos a tomar de 2 horas y la tercera sesión va a ser de 3 horas. Como vuelvo a repetir, es dependiendo si el paciente tolera. Tenemos que tener en cuenta y poder identificar si el paciente es niño, adulto o en estado debutante. El tercer paso para la prescripción de hemodiálisis encontramos lo que es la ultrafiltración. En la ultrafiltración nos vamos a basar sobre el peso actual del paciente y restándole el peso seco. Entonces, cuando llega un paciente a una unidad, va a llevar líquido de más. Entonces, a ese líquido tenemos que basarnos el peso seco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando el paciente llega a la unidad, dependiendo cómo llegue, ya sea ambulatorio o en silla de ruedas, hay una persona encargada que va a pesar al paciente y nos lo va a indicar para poder sacarle la ultrafiltración. Recordemos que para fines de ultrafiltración, 1 litro equivale a 1000 ml, que esto es igual a 2 libras. Una libra es igual a 500 ml y 500 ml es igual a 1,5 litros, que esto es igual a medio kilogramo. 1 kilo equivale a 2 libras. 2 libras equivalen a 1000 ml y los 1000 ml equivalen a los 2 litros. Entonces acá dice que una libra equivale a 16 onzas y 1 onza equivale a 30 ml. Tenemos que tener en cuenta estos datos para poder sacar la ultrafiltración del paciente. También tenemos como cuarto paso lo que es la velocidad de bomba de sangre. Esto lo vamos en niños es 10 ml por peso en kilogramos. En adultos es de 2.5 ml por peso en kilogramos más 100. Cualquiera de estas dos fórmulas nos van a dar el resultado para poder ver la velocidad de bomba de la sangre. Como último paso tenemos lo que es la velocidad de líquido dializante, QD, que la velocidad mayormente es de 500, esta puede variar. Entonces, para poder sacarla, entonces nos vamos a basar de la velocidad de líquido dializante que vamos a tomar en la velocidad de bomba. Entonces, ¿cómo va a ser? Velocidad de bomba por 2 para poder sacar la velocidad de líquido dializante. Esta ha sido nuestra presentación junto con mi compañera Yolanda. Espero nos hayan entendido y muchísimas gracias.